Bueno, hermanos, seguimos con nuestro estudio de la doctrina cristiana y en esta lección nos toca hablar de la doctrina del hombre y la doctrina del pecado. Y ya hablamos sobre la creación y cuando hablamos de la providencia de Dios, ¿no? Y hay que recordar que lo que Dios creó es bueno y todo depende de Dios. Y hoy queremos considerar estas doctrinas del hombre y del pecado, y particularmente hablando de la caída y cómo la caída ha impactado los hombres. Porque la pregunta es, ¿cómo pasamos de un mundo donde todo es bueno, todo es perfecto, como Dios lo declara, ¿no?, a un mundo donde hay enfermedad, hay muerte, hay dolencia, hay hambre y más, ¿no? Y la respuesta de esta pregunta, por supuesto, es el pecado. Pero queremos en este tiempo considerar este tema más profundamente. Entonces comenzamos hablando de la origen de la humanidad, de los hombres. Dios creó al hombre y la mujer a su propia imagen y luego declaró que la creación era muy buena. Entonces, todos nosotros tenemos la imagen de Dios, pero la imagen de Dios en nosotros fue dañada o distorsionada en la caída, durante la caída o debido a la caída. Pero, aunque fue dañada y distorsionada, no fue destruida. Y quiero compartir un pasaje en Génesis 9. Bueno, hay que recordar que Génesis 9 es después de la caída, después del diluvio. Entonces, Dios está hablando a Noé y sus hijos, ¿no? Y él dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces esto es importante porque muestra que después de la caída, todavía Dios dice que los hombres, los seres humanos, tienen la imagen de Dios y por eso sus vidas tienen valor y dignidad. Por eso, si alguien derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, ¿no? Entonces, la imagen de Dios en nosotros sí es distorsionado, dañado, pero no fue destruida. Y mientras que Dios es espíritu y no tiene un cuerpo como nosotros, la humanidad tiene una naturaleza compuesta de lo espiritual y lo físico. Esto vemos en un pasaje, en varios pasajes, pero claramente en 2 Corintios 7, versículo 1, donde dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos habla acá, de nuevo en otros pasajes, de nuestra carne y también nuestro espíritu. De nuevo, Dios no es así. Dios no tiene cuerpo, no tiene carne, pero los hombres sí tenemos carne y espíritu. Y Dios creó al hombre y a la mujer y estableció la familia como la primera institución entre ellos. Y hay a la vez igualdad y distinciones entre los hombres y las mujeres. Y vemos esto desde la creación, o sea, no es algo que nuestra cultura ha creado en los últimos años o durante una época. Es decir, que desde la creación había igualdad, pero también distinciones.
Y Dios estableció el orden de la creación que nunca cambia. Y esto dice que el hombre y la mujer tienen diferentes responsabilidades en la familia y en la iglesia. Y quiero leer un pasaje que, bueno, yo sé que es un poco fuerte, o sea, genera mucha discusión, pero está en la Biblia y es la palabra de Dios. Y Pablo acá escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que es verdad y tenemos que aceptarla. Pero dice así en 1 Timoteo 2, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Entonces, acá Pablo da instrucciones para las mujeres dentro de la iglesia. Y de nuevo, hay muchos hoy en día que dicen, bueno, esto es Pablo hablando de su cultura en su momento, nada que ver con nosotros hoy en día. Pero escuchen cómo Pablo base su argumento en las Escrituras y más en la creación. Dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en la transgresión. Entonces, su distinción y las responsabilidades de las mujeres dentro de la iglesia no es algo cultural, sino que es algo que viene de la creación. Que Dios, desde el principio, sí hay igualdad, pero también hay distinciones y hay responsabilidades diferentes en la familia y en la iglesia. Entonces, quiero decir de nuevo que los hombres y las mujeres son iguales en valor y en dignidad e importancia. Los hombres y las mujeres tienen roles distintos ordenados por Dios en el matrimonio y en la iglesia. Entonces los cristianos, nosotros reconocemos, afirmamos la igualdad del hombre y la mujer, pero también afirmamos que no son lo mismo. O sea, hay diferencias. Bueno, esto es sobre los hombres y las mujeres. Ahora tenemos que hablar del pecado, que quizás no es el tema más feliz de todos los temas, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que no podemos entender la belleza del Evangelio, no podemos entender la necesidad del evangelismo y las misiones si no entendemos el pecado. Entonces, como cualquier otra enfermedad, si no entendemos lo que es, no vamos a saber cuál es el remedio adecuado para aplicar, para resolver el problema, ¿no? Entonces, esto sabemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, pero el pecado distorsiona esta imagen. Y la gran historia de la Biblia es de un Dios que está restaurando el mundo roto y personas rotas. Bueno, ¿qué es el pecado? Wayne Grudem dice que el pecado es cualquier incumplimiento de la ley moral de Dios en acto, actitud o naturaleza, ¿no? El pecado es cualquier incumplimiento de la ley moral de Dios en acto, en hechos, digamos, en actitud o en naturaleza. Y bueno, entonces, ¿cuál es o qué es la ley moral de Dios? Y encontramos esto en varios lugares, pero quizás primeramente en los 10 mandamientos. Lo que vemos en Éxodo, en capítulo 20,
desde versículo 1 y adelante, ¿no? Como dice estos primeros 7 versículos, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces vemos la ley moral de Dios acá en los 10 mandamientos. Obviamente hay más en los siguientes versículos. Pero vemos que algunos de los mandamientos son morales. Asesinar, robar. Pero algunos son mandamientos sobre la actitud, o quizás algo que uno no puede ver, pero está dentro de nosotros, como codiciar, ¿no? Entonces, de nuevo, el pecado, según Grudem, que es una buena definición, es cualquier incumplimiento de la ley moral de Dios en acto, actitud o naturaleza. Y bueno, el pecado también es parte de nuestra naturaleza caída. O sea, después de la caída es parte de nuestra naturaleza. Y vemos esto en Efesios 2, capítulo 3, por ejemplo, dice: entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, ¿por qué? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, no solamente los no cristianos, pero los cristianos antes de Cristo, éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, tuvimos una naturaleza de pecado. Bueno, el pecado es ofensivo para Dios por encima de todo, ¿no? Porque Dios es santo y bueno, y su propia naturaleza y lo que Él hace y quién es corresponde perfectamente a su ley moral. Entonces, cualquier cosa contraria o en contra de esa ley está en contra de Dios mismo. Y Dios odia el pecado. Está en contra de su propia naturaleza, como cuando hablamos de la santidad de Dios. Dios no puede estar con el pecado. Dios odia el pecado. Hay muchos versículos que muestran esto, donde Dios habla como odia el pecado, pero en Salmo 5, versículos 4 a 6, dice: porque tú no eres un Dios, esto es el salmista hablando, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Entonces, Dios odia el pecado, tiene que castigar el pecado. Bueno, ahora quiero hablar de algunas preguntas acerca de o asociadas con el pecado. Primero, que es una pregunta natural y común cuando hablamos del pecado, es ¿de dónde viene? Si Dios creó un mundo perfecto,
y Él es perfecto y santo y no puede pecar. ¿De dónde viene? ¿No? Y ya hablamos sobre eso cuando hablamos de la providencia de Dios y su providencia incluso sobre la maldad. Pero quiero recordarnos de lo que decimos. Tenemos que afirmar dos cosas, o realmente tenemos que afirmar lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que Dios es perfecto y no puede pecar, según varios versículos, pero en Deuteronomio 32:4 dice la roca. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Así que Dios es perfecto y bueno, no puede pecar. Por eso, no podemos culpar a Dios por el pecado o pensar que Él tiene alguna responsabilidad por el pecado. Porque es santo, es bueno y no podemos culparlo por el pecado. Al mismo tiempo, tenemos que afirmar otra enseñanza de la Biblia que dice, por ejemplo, en Efesios 1:11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel. ¿Quién es aquel? Es Dios, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, al mismo tiempo que afirmamos que Dios es perfecto, santo, no puede pecar, tenemos que afirmar que es un Dios que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios ordenó que el pecado entrara al mundo. No fue una sorpresa para Dios, ni vino en algún momento de debilidad de parte de Dios, como, estaba durmiendo. No. Él eligió permitir que las criaturas morales escogieran el pecado por su propia cuenta. Y bueno, hermanos, tenemos que reconocer que poner estas dos verdades, que Dios es santo y bueno y no podemos culparlo por el pecado, no tiene responsabilidad acerca del pecado, pero al mismo tiempo todas las cosas van según su plan. Puede ser difícil juntar estas dos cosas, especialmente cuando hablamos del pecado. Y esto está bien porque algunas cosas son un misterio para nosotros. Pero lo que estamos llamados a hacer es aferrarnos a la verdad de las Escrituras, afirmar lo que dice la Biblia. Dios es santo y sin pecado y no puede ser culpado por el pecado. Y Él tiene el control de todas las cosas, incluido el pecado. Y algunos, para ayudar con esta tensión que hay, dicen o van a un tipo de dualismo. Es decir, que hay un poder bien o bueno y hay un poder malo, ¿no? Y, o sea, Dios versus Satanás. Y es una lucha constante y a veces Satanás gana, a veces Dios está ganando. Pero por eso hay mal en el mundo, porque es una lucha continua. Pero no es así, hermanos, según la Biblia. Según la Biblia, Dios es el único poder supremo. Él es soberano. No hay chance que Satanás va a ganarlo. Imposible. Entonces, tenemos que, sí o sí, mantener estas cosas en tensión
y admitir que es posible que no lo entendamos completamente, ¿no? Otra cosa más, el pecado existió en Satanás y en los demonios antes que en Adán y Eva. Es decir, que el pecado de Satanás ya existía cuando Eva comió la fruta, ¿no? Pero obviamente entró en el mundo humano a través de Adán y Eva. Y vemos esto en Génesis 2, versículo 17, que dice, pero del árbol, bueno, esto es Dios dando los mandamientos al principio, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero no escucharon, no obedecieron. En Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Entonces, vemos que esto es un desobediencia, un contradijo al mandato de Dios claro, ¿no? O sea, no es que Satanás los obligó a comerlo, no es que Dios los obligó a comerlo, ellos mismos eligieron libremente pecar y comer el fruto. Y debido a esto, la naturaleza de Adán se volvió pecaminosa. Así que después de la caída, el pecado es algo que naturalmente hizo Adán. Y lamentablemente nosotros hoy en día somos heredores de una naturaleza pecaminosa. Vemos esto en varios pasajes de la Biblia, pero en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. En Jeremías 17, versículo 9, más engañoso que todo es el corazón. En Salmo 51:5, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Así que tenemos una naturaleza pecaminosa, esto sabemos claramente. No necesitamos leer algo porque lo vivimos, ¿no? Pero ¿significa eso que somos tan malos como podríamos ser? Hablamos de la depravación total, pero esto significa que somos tan malos como podríamos ser. Y la respuesta es no. Creemos que somos totalmente depravados, pero esto no significa que seamos tan malos como podríamos ser. Significa que no tenemos nada bueno en nosotros que nos haga dignos o nos haga merecedores de la salvación de Cristo. Somos totalmente depravados, incapaces de la salvación. Obviamente, hay no cristianos en el mundo y hay algunos que son mejores que otros. O sea, no todos son tan malos como podrían ser, pero ninguno es capaz de salvarse a sí mismo. Y esto es lo que entendemos por la idea, la doctrina de la depravación total. Significa que por nuestra cuenta no podemos hacer nada que agrade a Dios. También todo nuestro ser está afectado por el pecado. Es decir, nuestras mentes, nuestros intelectos, las emociones, los deseos, corazones, nuestras metas, ¿no? Lo que
anhelamos, nuestros motivos, nuestros cuerpos físicos. Todo está afectado por el pecado. Pero no solo recibimos de Adán una naturaleza pecaminosa, sino que también recibimos la culpa del pecado de él. En Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces no es solamente una naturaleza, tenemos una culpa. Y en Romanos 5, versículo 19, la primera parte dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, cuando Adán pecó, Dios pensó en todos nosotros como pecadores. Recibimos una naturaleza pecaminosa, pero también una culpa de pecado de parte de Adán. ¿Y les parece justo eso? Que debido a Adán y su decisión, nosotros recibimos una naturaleza pecaminosa y una culpa. Bueno, hay que leer la segunda parte de Romanos 5:19, ¿no? Que dice, sí, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, quien, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Todos nosotros somos culpables del pecado, no solo por naturaleza, sino porque todos hemos violado en algún momento la ley moral de Dios, en acto, en acciones, en actitud o en estas maneras, ¿no? Entonces, hermano, hay buenas noticias en que Dios ha hecho un camino para que nuestro pecado sea tratado a través de otro, de Cristo, como dice este pasaje. ¿Cómo nos afecta el pecado? A todos les afecta porque todos pecan, ¿no? Vemos algunos pasajes en Primera Reyes, capítulo 8, versículo 46, cuando pecan contra ti, pues no hay hombre que no peque y estés lleno de ira contra ellos. Entonces, el punto de lo que quiero mostrar en este pasaje es que no dice si pecan contra ti, pero cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque. Entonces, el pecado nos afecta a todos porque todos pecamos. En Salmo 14, versículo 3, pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23, bien conocido, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron. 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, todos somos culpables porque todos hemos y seguimos pecando. Y una pregunta, ¿cuál fue el castigo para Adán y Eva si comieron del fruto que Dios prohibió? Bueno, sabemos que fue la muerte, ¿no? Y de hecho esto es la pena por todo pecado. Vemos esto en Romanos 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, este castigo no sucede de inmediato. Bueno, en el caso de Adán y Eva no sucedió de manera inmediata.
Alguien dijo algo que para mí me ayuda a entender esta idea, que es como cortar una rama de un árbol. Si salgo ahora a mi patio y me corto una rama, ¿esta rama está viva? ¿Está vivo o está muerto? Bueno, en cierto sentido, todavía está vivo porque tiene vida adentro, será verde por algún tiempo más, pero ha sido cortado de su fuente de vida y en ese sentido está muerto, no tiene esperanza para vivir más. Y así fue para Adán y Eva. En ese momento fueron cortados de la fuente de vida a causa o debido a su pecado. Bueno, por supuesto, a través de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo podemos ser libres de la condenación del pecado. En 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, Jesús, estamos hablando de Jesús, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Romanos 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos versículos reconocen que incluso los cristianos pecan. Pero no es el fin de la historia, ¿no? Entonces, si sos cristiano, cuando pecas, tu posición legal ante el Dios Santo no cambia, porque Cristo aún murió por tus pecados. En 1 Corintios 15, versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y está hablando no solamente de los pecados pasados, pero los pecados pasados y los pecados presentes y los pecados futuros. Cristo murió por nuestros pecados. A veces pensamos, o quizás algunos piensen que, bueno, sí, Cristo murió por mis pecados antes de la salvación, pero ahora no sé. Bueno, pero no es así. Murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esto no significa que nos da licencia para pecar en el futuro porque, bueno, Cristo murió por estos pecados. Vamos a hablar de la santificación más adelante y en otras lecciones, y es un requisito la santificación. Así que no es una licencia para pecar porque, bueno, Cristo murió, no. Pero sí podemos estar seguros que tenemos perdón porque Cristo murió por nuestros pecados. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Ya somos hijos de Dios, aunque hay más para cambiar en nosotros para ser semejantes a Cristo. Pero ya somos hijos de Dios y por esta razón, cuando pecamos, hay perdón. Nuestra posición ante un Dios santo no cambia porque estamos bajo la cruz de Cristo. Pero, obviamente, el pecado afecta nuestra comunión, no afecta nuestra posición legal, nuestra relación, pero sí afecta nuestra comunión con Dios. Y hay disciplina.
En Hebreos 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En algunos versículos más adelante dice, porque ellos no disciplinaban por pocos días nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Está hablando de padres humanos, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, el pecado afecta nuestra comunión de Dios. Hay disciplina, pero no cambia nuestra relación, nuestra posición ante Dios. Y también el pecado afecta nuestra relación con los demás, ¿no? Que cuando pecamos, primeramente es pecar contra un Dios santo, pero muchas veces hay personas, otros seres humanos, y el pecado afecta nuestra relación con ellos. Bueno, ahora una más pregunta, creo, es que ¿pecan los cristianos? Y si sos cristiano, ya sabes que la respuesta es sí. Los cristianos pecan. Sin embargo, no deben participar en un patrón a largo plazo de pecado o una desobediencia cada vez mayor a Dios. Y 1 Juan, capítulo 3, versículo 9, nos ayuda con esta idea. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ahora, el tema es que, ¿qué significa practica el pecado? Lo hace 5 veces por semana, pero si lo hace 6 veces, ahora es un patrón. No digo que es tan clara como eso, pero significa que hay un pecado continuo y no hay arrepentimiento. Y si hay desobediencia repetida y no hay arrepentimiento, eso quizás es una señal de la incredulidad. Quizás esta persona nunca realmente confió en Cristo como su Salvador. Pero el asunto principal en este tema es el arrepentimiento. Entonces, cuando los cristianos pecan, deberían afligirse por ello. Deberían mostrar un dolor por su pecado. Deben confesar rápidamente esos pecados y no dejar que se prolonguen. En 1 Juan 1, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Qué gran promesa es este pasaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la doctrina del pecado, para los cristianos hay esperanza, porque cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. De nuevo, no vamos a entender la grandeza del Evangelio de Jesucristo hasta que entendamos verdaderamente cómo nos afecta el pecado. No vamos a anunciar las buenas noticias como deberíamos si no entendemos el pecado. Entonces, cuando
compartimos el Evangelio con otras personas, deberíamos asegurarnos de explicar lo que es el pecado y cómo nos afecta, para que sepan las personas la grandeza del Evangelio de Cristo, ¿no? Bueno, hermanos, esto es la doctrina del hombre y del pecado.